Jesucristo les bendiga. Hoy es un día más para adorar y glorificar el nombre de Cristo. Hoy nos toca cápsula profética. Recuerden que de lunes a viernes hay cápsulas proféticas, pero el Espíritu Santo me inquietó o me indicó compartir una enseñanza titulada Descubriendo tu propósito. Amén. Hoy vamos a estar compartiendo una enseñanza de unos minutos. Espero que sea de edificación para tu corazón, tu alma, tu espíritu. Recuerden que diariamente se están compartiendo cápsulas proféticas, devocionales proféticos, pero vamos a compartir una clase o una enseñanza profética que se titula Descubriendo tu propósito. Alrededor del mundo nos damos cuenta que cada hijo y cada hija de Dios tiene un plan y un propósito Dios con ellos. Por ejemplo, tiene un plan y un propósito divino. Tiene un plan y un propósito personal y tiene un propósito general. Amén. Recuerden que la palabra del Señor nos marca que Dios nos mueve o nos enseña cosas sobrenaturales en su palabra. Hoy vamos a estudiar el tema Descubriendo tu propósito. Esta enseñanza es profética, la he estado compartiendo con algunas congregaciones, la he estado compartiendo con algunos hermanos de la congregación de compartir la palabra del Señor, y quisiera compartirles a la iglesia virtual esta enseñanza. Amén. Se titula Descubriendo tu propósito. Hoy en día nos damos cuenta que el hijo o la hija de Dios está caminando en un propósito. Pero muchas veces, ¿cuál propósito está caminando? ¿Cuál propósito está ejerciendo? ¿El personal, el general o el divino? Porque hay tres propósitos. El propósito divino, que es el diseño de Dios. El segundo diseño o el segundo propósito es el personal, el trabajo, los negocios, la carrera, la escuela y todo lo que conlleva en las cosas personales. Y el tercer propósito es en general, el propósito, el fruto que das conforme los propósitos 1 y 2. Entonces el propósito divino muchas veces se están olvidando. Cuando nosotros caminamos en el diseño de Dios, si el diseño de Dios o el propósito de Dios es que te dio un llamado para alabar y glorificar a Dios como salmista, debes de cumplir con ese propósito y dejar lo demás por siguiente propósito en la segunda parte y tercera parte. No podemos caminar en el propósito personal y olvidando el diseño divino, porque el diseño divino es un llamado, es el propósito de Dios en tu vida. De predicar de Cristo, ganar almas para Cristo. Muchas veces hay desiertos, muchas veces hay tormentas, hay oposiciones del enemigo de Satanás, pero recuerda que cuando tú tienes un plan, propósito divino, tienes algo diseñado de parte de Dios, el enemigo no podrá detenerte, el enemigo no podrá estancarte. ¿Por qué? Porque tú tienes esa confianza plena en Cristo. Y cuando nosotros caminamos en el diseño divino, es algo sobrenatural y algo poderoso. Normalmente hoy en día muchas veces incluso la iglesia de Cristo está caminando en el propósito personal, está caminando en el propósito general, pero se está olvidando del diseño divino. Amén. Entonces nos damos cuenta que el propósito principal debe de ser el divino. Como hijo y como hija de Dios tienes que caminar en el propósito divino. Dios nos mandó a esta tierra a ganar almas para Cristo, a predicar su palabra, a compartir el evangelio de salvación de vida eterna. El propósito divino conlleva ministerio, llamado, dones, pero también una entrega de santidad y de obediencia. El primer punto es el amor de Dios está en santidad y la obediencia. Mucha gente dice: yo amo a Dios. Me gusta mucho adorar y glorificar a Dios. Yo amo a Dios. Pero no sirven en el ministerio. No ejercen sus dones. No ejercen su llamado. No ejercen su propósito que Dios les dio. Porque el amor de Dios, recuerden, en las enseñanzas anteriores hablábamos que el amor de Dios no es algo, es alguien. Y se llama Cristo. El amor de Dios es la gloria misma de Dios. Es la misma gloria de Dios, su esencia, de su presencia. Ese es el amor de Dios. Y el amor de Dios conlleva misericordia, salvación, vida eterna, sanidad, libertad, etc. Todo lo correcto conlleva el amor de Dios. Y nos damos cuenta que cuando nosotros ejercemos el propósito de Dios,
El tema de hoy se titula Descubriendo tu propósito. Si tú ya descubriste tu propósito, si tú ya descubriste tus dones, tu llamado, si tú ya descubriste para qué Dios te diseñó, tienen que empezar a caminar en ese propósito divino. Porque el propósito divino te va a llevar al propósito personal y al general. Vuelvo a repetir, el propósito divino es el principal, el de Dios. El propósito 2 es el personal y el propósito 3 es el general. Pero nosotros tenemos que caminar primeramente en el propósito de Dios. Porque cuando tú caminas en el propósito de Dios, Dios va a empezar a añadir lo que tú necesitas. Si tú necesitas bendición, Dios te va a bendecir. Si necesitas sanidad, Dios te va a sanar. Si necesitas libertad en tu corazón, en tu alma, tal vez tengas cargas, situaciones difíciles, Dios te va a librar, Dios te va a sanar, Dios te va a libertar. Pero cuando leemos la palabra del Señor, nos enseña que tenemos que caminar principalmente en el propósito divino. Cuando nosotros caminamos en el propósito divino, se van a sorprender. Porque cuando caminas en el propósito divino, estás viviendo en obediencia y santidad. Estás viviendo confiado en Dios. Estás viviendo con fe. Estás viviendo por esa gracia del eterno Dios. Pero cuando nos olvidamos del propósito de Dios, a qué fuimos diseñados, a qué fuimos hechos, a qué fuimos mandados a esta tierra, entonces por eso hay muchas veces estancamiento, por eso muchas veces hay enfermedad, por eso muchas veces hay escasez, porque nosotros se nos ha olvidado que el diseño divino es el principal. Y cuando nosotros ponemos el diseño divino en primer lugar, o sea, a Dios, entonces las cosas vendrán por añadidura. Hay un pasaje que dice, primeramente a buscar el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá por añadidura. Pero ese pasaje es profético, habla de reino, habla de gobierno, habla de excelencia, habla de santidad y obediencia. Cuando la palabra dice, primeramente a buscar el reino de Dios, está hablando de gobierno. Deja que Dios gobierne tu vida, deja que Dios gobierne tus finanzas, deja que Dios gobierne tu vida, y entonces vendrán las añadiduras a tu vida. Se cumplirá el propósito personal. Pero si tú no empiezas a caminar en el propósito divino, va a ser muy difícil que tú obtengas las promesas de Dios. Porque lo que conlleva el propósito de Dios es cumplir con ese diseño divino de Dios. Si Dios te ha dado el llamado profético, si Dios te ha dado el llamado de salmista, de ministro, de siervo, de evangelista, de pastor, de cualquier llamado o ministerio que Dios te haya dado, cumple con ese llamado, cumple con ese ministerio, con una formación, con alineación, pero siempre con la dirección del Espíritu Santo. Pero si se les ha olvidado que el diseño divino es el principal, pon a Dios en primer lugar. El propósito divino, estás dándole lugar a Dios. Estás dándole ese lugar al Espíritu Santo para que Él dirige tu vida, para que te vaya bien, para que Dios haga obras de milagro, de sanidad en tu vida. Pero si tú no caminas en ese propósito, va a ser muy difícil que sean derramadas esas promesas. Porque Dios ya derramó las promesas, Dios ya derramó la sanidad, la libertad. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos que cumplir con el propósito, vivir en obediencia y santidad. Conlleva santidad recibir un milagro. Conlleva santidad recibir algo del eterno Dios. Porque aunque Dios nos añade bendición y todo ello, tenemos que entender que sin santidad no podemos ver al Señor Jesucristo. Caminar en obediencia. Amén. Entonces el primer punto dijimos, estar en los caminos, estar en santidad y obediencia. El segundo, buscad constantemente la palabra y la voluntad de Dios. Hoy en este día estamos compartiendo una enseñanza que significa descubriendo tu propósito. Estamos hablando que el primer punto es caminar en santidad y obediencia. Cuando tú ya descubriste tu propósito, tienes que caminar en santidad y obediencia. Pero si tú todavía no has descubierto tu propósito para esta tierra, no has descubierto tu identidad, no has descubierto tu propósito divino en esta tierra, tenemos que empezar a caminar en ello. ¿Cómo puedes descubrir tu propósito? Estar constantemente en la palabra del Señor y caminando conforme la voluntad de Cristo. Vuelvo a repetir, para descubrir tu propósito tienes que estar caminando en la voluntad de Cristo y en su palabra.
Cuando tú empieces a buscar la palabra del Señor, Dios te va a hablar. Cuando tú empieces a leer su palabra, a estar meditando de día y de noche su palabra, Dios te va a hablar. Porque la palabra profética es la palabra del Señor inspirada por Él. Y recuerden que la voz de Dios es la que guía nuestros pasos. Y si la voz de Dios guía nuestros pasos, entonces vamos a descubrir cuando estamos caminando en la voluntad de Cristo. Cuando estamos caminando en la voluntad de Cristo, vamos a descubrir el propósito. Vas a descubrir tu propósito. Si tú eres profeta, si tú eres vidente profético, si tú eres salmista, evangelista, un ministerio, o Dios tiene dones para ti, entonces vas a descubrir tu propósito. Vas a descubrir ese diseño divino de Dios en tu vida. Pero es necesario caminar en la voluntad de Cristo. No podemos no podemos hacer la voluntad del diablo, ni el mundo, ni la carne. Tenemos que caminar conforme a la voluntad del Espíritu Santo. Y cuando nosotros caminamos en la voluntad del Espíritu Santo, Dios va a añadir tu ministerio, va a añadir los dones, va a añadir la bendición, va a añadir esa libertad que tú necesitas. Hoy en día muchas veces tú tal vez estés enfermo, tal vez tengas una carga de opresión, tal vez tengas esa situación, esa carga económica que necesitas. Dios la puede hacer, Dios puede derramar su bendición en tu vida, pero tienes que caminar conforme a su voluntad, conforme a su palabra. Porque esa es una parte para que tú descubras tu propósito. Y recuerda que hay 3 propósitos: 1, el divino; 2, el personal; y 3, el general. El propósito divino es cuando cumples con lo que Dios te ha mandado a esta tierra. El segundo propósito es el personal, las carreras, el negocio, la economía, la familia. Y el tercero es el fruto, que es el propósito general. Que ese propósito se cumple en todas las naciones, en toda tu familia, en toda la tierra. Esos 3 propósitos tienen que caminar conforme a la voluntad de Cristo. Pero debemos empezar por 1, que es el propósito divino; 2, el propósito personal; y 3, el propósito general. Pero nunca podemos iniciar en el general primero, en el segundo personal, porque sería un problema, porque estarías caminando en la carne, estarías caminando en las emociones y no estás caminando con la guianza del Espíritu Santo. Si tú quieres que te vaya bien en tu trabajo, en tu escuela, en tu ministerio, necesitas caminar principalmente en la voluntad de Cristo y en su palabra. Dijimos que el primer punto es obediencia y santidad. El segundo punto es búsqueda constante de la palabra del Señor y la voluntad de Cristo. Si hoy tú empiezas a caminar en la voluntad de Cristo y en su palabra, Dios va a derramar su bendición sobre ti, sobre tu familia. Tal vez hoy tú estás pidiendo sanidad, bendición. Si tú quieres bendición, sanidad, libertad en Cristo, necesitas caminar conforme a la voluntad de Cristo. No a la voluntad de la carne, no a la voluntad del alma, de las emociones, no a la voluntad de Satanás, sino a la voluntad del Espíritu Santo. Amén. El tercer punto: orar constantemente para escuchar su voz. Orar constantemente. Oración es platicar con Dios, tener una intimidad con el Espíritu Santo, estar constantemente platicando. Hay oraciones, diferentes niveles de oración. La oración de fe es una cosa, la oración como hijo es otra cosa, la oración de guerra es otra cosa, la oración profética es otra cosa. Hay diferentes niveles de oración, pero la oración que aquí estamos hablando es la constante. ¿Y cuál es esa oración constante? Que diariamente tengas un encuentro con Dios en la intimidad, en tu lugar secreto. Cuando tú empieces a encontrar ese lugar secreto del Espíritu Santo, cuando tú oras constantemente, tú vas a conocer más a Dios. Porque tú lo puedes conocer a través de su palabra, pero también en la oración, porque Dios está conectado contigo. El Espíritu Santo tiene una conexión contigo. La oración va a enseñarte a descubrir tu propósito. Y cuando nosotros caminamos en el diseño divino, Dios va a hacer que descubras tu propósito. Porque Dios tiene un propósito divino sobre de ti. Un propósito divino a cada quien. Hoy en día muchas veces tenemos un ministerio y queremos copiar el otro. Tienes un ministerio y quieres hacer lo que tu pastor o lo que la gente dice. No, tú debes de caminar conforme el diseño divino. Porque Dios diseñó a cada quien un diseño divino, personal y único. Vuelvo a repetir, Dios derramó un diseño divino a cada quien, a cada hijo, cada hija de Dios distinto. No tiene diseños cada quien diferente. Dios tiene un diseño divino a cada quien. Y entonces tenemos que caminar conforme a la voluntad de Cristo.
Amén, pero es constantemente la oración. Cuarto, el 4 punto. Vamos a estudiar solamente 4 puntos en esta enseñanza profética que se titula Descubriendo tu propósito. Si tú quieres descubrir tu propósito, ora. Si tú quieres descubrir tu propósito, medita en la palabra del Señor. Si tú quieres descubrir tu propósito, necesitas disciplina. Hoy en día mucha gente se asusta cuando dice disciplina. Pero la Biblia, cuando hablamos de disciplina, estamos hablando de formación y alineación. Hoy en día la iglesia piensa que la disciplina es dejar a la persona de pecado sentada sin predicar, sin ministrar. Eso no es disciplina, eso es castigo. La disciplina bíblica, la disciplina de Dios es que si alguien peca se tiene que arrepentir, formar y caminar conforme a la voluntad de Cristo. La palabra disciplina viene de la palabra original que significa formación y alineación. Viene de la palabra exhortar. Y recuerden que la palabra profética está para edificación, consolación y exhortación. No es para señalar ni condenar a nadie. La palabra disciplina es exhortación y es para formar, alinear a la gente que está fallando, a la gente que necesita de Dios, a la gente que necesita derramar de la presencia del Espíritu Santo. Eso es disciplina. Que constantemente le estemos diciendo a las personas que se arrepientan, que estar a las personas constantemente que lean la Biblia, que oren, que se disciplinen, que se alineen conforme a la voluntad de Cristo. Entonces esos 4 puntos: 1, santidad y obediencia. 2, búsqueda constante de la palabra y la voluntad de Cristo. 3, orar sin cesar. 4, disciplina es instrucción. Cultiva. La disciplina divina cultiva, madura y te alinea a la voluntad de Cristo. Vuelvo a repetir, la disciplina te alinea a la voluntad de Cristo y te instruye para tu ministerio, para tu formación como familia, como papá, como mamá, como hijo, como ministro del Señor. La disciplina, pero la disciplina no es disciplina como el mundo la tiene, no. La disciplina de Dios es formación y alineación. Hoy en día se tiene la disciplina como un castigo en la iglesia. Y eso no es así. La Biblia no marca eso. La Biblia no marca eso, no un castigo. La Biblia marca una formación. Cuando una persona es disciplinada no es para castigar ni para señalar su pecado, no, ni para avergonzarlo, porque eso es pecado. Está mal delante de Dios una disciplina así. La disciplina de Dios que manda en su palabra es formación y alineación. Si una persona está en problemas, tal vez en pecado o en hechicería o lo que sea, lo que debe de hacer el ministro, la sierva o siervo de Dios, tiene que pasar un proceso de liberación la persona. Y cuando esa persona es liberada, se forma para que sepa más de la Biblia, para que busque más de Cristo, para que camine conforme a la voluntad de Dios. Eso es disciplina. Y la Biblia lo marca. La Biblia no marca una disciplina de castigo. Lo que representa la disciplina es una formación, alineación a la dirección del Espíritu Santo. Pero nunca para señalar ni condenar a nadie. Porque Dios nos mandó como siervos de Dios un diseño divino para edificación de la iglesia. Los dones, el ministerio es para ayudar a la iglesia, para estar al servicio de Dios y al servicio de la iglesia, para compartir esos dones de sanidad, de libertad, de profecía, de ministerio profético, evangelístico, de cualquier manto que tú tengas, ponlo a trabajar. Entonces nos damos cuenta que esto es muy importante. Nos damos cuenta que esto es muy importante. Hoy en día la mayoría de las personas no quieren caminar en el diseño divino. No quieren predicar, no quieren ministrar, no quieren caminar conforme a la voluntad de Cristo. Hoy en día la mayoría de la gente quiere una iglesia light, frágil de cristal. Pero necesitamos caminar como hijos, como guerreros y guerreras de Dios, para compartir el evangelio a toda criatura. Que Cristo salva, que Cristo liberta. Cualquier ministerio, seas profeta, evangelista, pastor, maestro, de cualquier ministerio, el mandato de Dios es ir y hacer discípulos a todas las naciones. Eso es nuestro mandato de Dios, obedecer el mandato de Jesús. Arrepentimiento, el evangelio de Cristo a toda criatura. Pero eso es muy importante. Hoy en día muchas veces nos damos cuenta que los desiertos, las tormentas, los problemas, las circunstancias difíciles nos desaniman, nos dejan mal, nos enferman, nos dan ansiedad, depresión y muchas cosas pasa
cuando no estás caminando en el diseño divino. Y recuerda que hay un pasaje en Romanos 8, capítulo 8, versículo 28, dice: y sabemos que todas las cosas cooperan para bien de los que aman a Dios, de los que son llamados conforme a su propósito. Amén. Entonces nos damos cuenta de este pasaje que dice que todas las cosas que vemos o que nos pasan, desiertos, tormentas, circunstancias, son para bien, para que tú crezcas, para que tú camines, para que tú madures, para que se forme tu carácter. Muchas cosas Dios usa a través de los desiertos y tormentas. Pero aquí dice algo muy importante. Dice: y sabemos que todas las cosas nos ayudan para bien de los que aman a Dios. Ok, aquí no está diciendo para todos, está diciendo para los que aman a Dios. Si tú amas a Dios, las cosas que están mal se van a componer, van a ser para bien. Si se te cerraron puertas de economía, de trabajo, Dios va a abrir puertas mayores de bendición para tu vida, si tú amas al Señor. Y recuerda que amar al Señor es obedecer, vivir en santidad. Tener constantemente la misericordia de Dios, la santidad y la obediencia tiene que estar presente en nuestra vida y ponerla en acción. Entonces, amar al Señor, dice, conforme los llamados a su propósito. Si Dios tiene un propósito contigo, que es un hecho, que todo hijo o hija de Dios, Dios tiene un plan y un propósito contigo. No te desanimes si hay desiertos y tormentas. No te desanimes si hay enfermedad. No te desanimes si hay circunstancias difíciles. Cumple con ese llamado, cumple con esos dones, cumple con lo que Dios te ha dado, porque Dios va a abrir puertas sobrenaturales en tu vida. Pero no cumplas el propósito personal ni general antes. Eso es añadidura. Tienes que cumplir con el plan y el propósito de Dios en tu vida para que todo venga por añadidura. Entonces eso es el tema de hoy. Está muy extenso este tema. Muchísimo, llevaría horas para compartir la enseñanza completa. Hay diferentes módulos, son 10 clases del Descubriendo el Propósito. Y quise compartir unas pinceladas con ustedes acerca de esto. Recuerden 4 puntos que deben de estar en tu corazón, tu alma, tu espíritu y caminar en obediencia. 1. El amor de Dios conlleva santidad y obediencia. Si tú amas a Dios, es vivir en santidad y en obediencia. 2. Búsqueda constante de la palabra del Señor y de la voluntad de Cristo. 3. Orar sin cesar, sin límites. 4. Disciplina divina, que es formación y alineación, no castigo ni señalamiento. La disciplina es formación y alineación conforme a la voluntad de Cristo. ¿Ok? En una iglesia ni en ningún lado debemos de condenar a nadie, porque el que condena es Cristo. Nosotros nos corresponde formar y alinear a la persona conforme a la dirección del Espíritu Santo. Amén. Entonces caminemos de hoy en adelante en santidad y en obediencia. Si tú quieres descubrir tu propósito, sea profético, sea evangelístico, de un llamado de salmista o lo que Dios tenga para ti, necesitas caminar en tu diseño divino. Y después de eso, Dios va a añadir una bendición económica. Dios va a bendecir en tu trabajo. Dios va a bendecir en tu familia, en tu matrimonio, en tu ministerio, en todo. Dios va a bendecir y va a poner añadidura correcta. Pero es necesario caminar primero en el diseño divino. Porque caminar en el diseño divino es vivir en obediencia a Dios. Es poner a Dios en primer lugar en todo. Y si tú caminas en el diseño divino, vas a saber confiar en Dios. Vas a saber caminar conforme a la voluntad de Cristo. ¿Por qué? Porque Dios nos mandó a cumplir ese diseño divino a esta tierra. Amén. Dios les bendiga y recuerden cápsulas proféticas de lunes a viernes. Quise compartir estos minutos, una breve enseñanza. No es prédica ni enseñanza extensa. Esta enseñanza es muy extensa. Hay 10 enseñanzas del mismo tema, descubriendo tu propósito. Quise compartir unos minutos con ustedes de la iglesia virtual. Únanse de lunes a viernes, cápsulas proféticas, y sábados y domingos añadimos enseñanzas completas proféticas. Y hoy el Espíritu Santo me inquietó a este día a compartir una cápsula profética, y es descubriendo tu propósito. Ok, cuando tú descubras tu propósito, Dios te va a sorprender. Y cuando tú camines en el diseño divino, en tu propósito divino, Dios va a añadir trabajo, va a añadir bendición, va a añadir gozo, felicidad. ¿Por qué? Porque caminar en el diseño divino conlleva dirección y conforme a la voluntad de Cristo, y a obtener lo que Dios ya dio, sus promesas. Amén. Dios les bendiga.
Cristo les bendiga. Recuerden que Cristo salva y liberta. Si quieren unirse a la iglesia virtual de lunes a viernes, son bienvenidos. Cristo les bendiga, Cristo les ama. Y también, si quieren una formación conforme a tu llamado, tu ministerio, añádense al enlace de WhatsApp de las diferentes páginas, o en esta página manden su mensaje para añadirlos. Y si quieren formarse conforme a la dirección del Espíritu Santo, estamos para servir humildemente y de corazón, y conforme el Espíritu Santo nos guíe. Amén. Dios les bendiga, y recuerden hoy el tema breve de unos minutos: descubriendo tu propósito. Es tiempo que camines en el propósito divino. Es tiempo que camines y descubras tu propósito, porque Dios tiene un plan y un propósito sobre de ti. Amén. Dios te bendiga y bendiciones.